amados padres de familia, familia querida, qué bueno otra vez de estar juntos, otra vez poderles traer una palabra para la familia. Para mí es una situación de gozo, de alegría, de contentamiento, y no importa las circunstancias, siempre procuraremos entregarle una palabra para la familia, porque es necesario. Personalmente, necesito una palabra de Dios todos los días, para mi vida, para mi relación con mis hijos, recuerde quiénes son ellas, a los cuales amo, para mis nietos. Necesito una palabra todos los días. Así que procuramos entregarle a usted una palabra cada semana, para que usted pueda tener una palabra para su familia, una palabra que le ayude, una palabra que le muestre que Dios está obrando a favor de su familia, a favor del matrimonio, a favor de sus hijos, a favor de la siguiente generación. Porque dice el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15, que Dios hizo en el matrimonio uno con el propósito de tener otra generación para que le alabe, una generación para Dios. Y lo que estamos procurando es ayudarle en ese trabajo que Dios le entregó a usted como matrimonio. No podemos hacer el trabajo suyo, pero sí podemos entregarle a usted esto que para nosotros es importantísimo: darle una palabra para que usted pueda sostenerse en la palabra de Dios, para que usted pueda afirmarse en la palabra de Dios, para que usted pueda confiar en la palabra de Dios. Mire, conozco testimonios de familias que a sus niños los educaron, los criaron desde niños. Me han contado de 5, 7, 2 años, más o menos las edades de mis hijos, cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y les han enseñado a confiar en Dios, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y han crecido y han vivido, digámoslo así, en los principios y en la palabra de Dios. Pero al fin, ahora han tenido problemas. Ahora están en conflictos. Y yo le quiero decir como padre de familia, sí, el hecho de que nuestros hijos crezcan en los principios de Dios, crezcan conociendo, oyendo, viviendo la palabra de Dios, no asegura de que mañana nuestros hijos van a cometer errores, van a hacer pecado. No asegura. Lo más seguro es de que se van a desviar. Pero no se preocupe. Si usted y yo hacemos lo que Dios nos manda, entregar a nuestros hijos la palabra de Dios lo más pronto posible, lo más que podamos, entonces estoy segurísimo de que sus hijos van a tener un futuro mejor y que este país tendrá otro tipo de ciudadanos que van a poder servir en todas las áreas donde los necesiten. Recuerde, esta es una palabra para la familia, o sea, para usted, para que usted pueda tenerla. Permítame orar, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra a la mano, de poderla meditar, de poderla tomar, de poder hacerla nuestra, de poder practicarla, de poder vivir de acorde con esta palabra. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos. Gracias por el Espíritu Santo que se ha convertido en el maestro de nuestra familia, en el maestro de nuestro matrimonio, para que nosotros podamos entender cuál es el mensaje que tú tienes en tu palabra. Buen Dios, buen Señor, gracias por habernos dejado esta palabra. Gracias por habernos enviado el Espíritu Santo. Gracias por estar preocupado por nuestro matrimonio y también por nuestra familia, por nuestros hijos. Gracias por tener un buen y mejor futuro para nuestro país a través de nuestros hijos. Honramos tu nombre, te bendecimos, honramos tu palabra y te rogamos que en este tiempo tú nos enseñes cómo vivir de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a utilizar los versículos 113 hasta el 120, si es que me lo permite el tiempo. El tiempo que tenemos no es tan largo para poderlo hacer, pero vamos a ver cómo avanzamos.
Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver hasta dónde llegamos y si tenemos que utilizar otra vez otro espacio para grabar algo nuevo, vamos a hacerlo. Así que permítame empezar con el versículo 113. Recuerde, estamos en el Salmo 119. Este lindo y hermoso salmo que nos habla mucho acerca de la palabra de Dios y nos ha ministrado acerca de cómo vivir la familia con la palabra de Dios. Dice, versículo 113, dice: aborrezco a los hipócritas, mas amo tu ley. Oiga, yo a veces pienso y creo, no creo. Yo creo que muchas veces cuando utilizamos la palabra aborrezco, no nos sentimos cómodos. Porque daría la impresión de que alguien que está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios no debería utilizar esa terminología. Nos da la impresión. Pero al encontrarla en la palabra de Dios, nosotros tenemos que preguntarnos. Por ejemplo, cuando yo quiero acercarme a Dios, yo quiero conocer su corazón, una de las preguntas que yo le voy a hacer es esta: ¿qué cosas aborrece Dios? ¿Le ha preguntado usted a Dios eso? Porque parece ser que Dios aborrece algunas cosas. Por ejemplo, dice el libro de Proverbios que Dios aborrece la mentira. Dice el libro de Proverbios que Dios aborrece el pecado. Imagínense, dice la Biblia que Dios aborrece el repudio o divorcio. La pregunta entonces es: ¿usted aborrece las mismas cosas? Espero que sí. Espero que se haya alineado acorde con la palabra de Dios al corazón de Dios. Y usted también aborrezca lo que Dios aborrece. Y aquí dice algo, dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Yo no sé cómo usted se pone, cómo su espíritu, cómo su alma comienza a, qué sé yo, a molestarse, a inquietarse cuando se encuentra con que le mintieron, por ejemplo. ¡Wow! Personalmente, eso me afecta mucho. Cuando yo descubro que una persona me ha estado mintiendo, no es que me alejo, no es que le hago mi enemigo, no, nada de eso. Pero sí le quiero decir, aborrezco la mentira. Y aquí dice: aborrezco a los que tienen hipocresía. Hipócrita es aquel que viene y le dice a usted con una sonrisa que le ama, pero se da la vuelta y cuando está mirando al otro lado hace señas como cierto guiño de ojos, como le convencí. Eso es hipocresía, ¿sabe? Y eso es común, normal, encontrarse no solo en la familia. En la familia se encuentra muy fácil. Se encuentra en el trabajo, se encuentra en los estudios, se encuentra en las amistades, se encuentra en la relación laboral, se encuentra en la relación social. Mire, la hipocresía está por todos los lados. Cuán hipócritas son aquellos hombres a los cuales el pueblo les encargó el gobierno del país y dijeron que estaban haciendo algo y a la verdad estaban dejándole al país en una situación incómoda por el lado que usted le quiera mirar. Y no hablo de una persona determinada, hablo en términos generales. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nos dicen en campaña, en política, en el momento en que están tratando de alcanzar el lugar que quieren alcanzar, y otra cosa es lo que son. La hipocresía no es algo que se aprende sentado en la oficina y que los demás compañeros le vuelven a usted hipócrita. No, la hipocresía es algo que llevamos dentro de nuestro corazón. Y por eso, con toda libertad, si su corazón está alineado al corazón de Dios, si su corazón está alineado a la palabra de Dios, usted puede decir juntamente con la palabra de Dios: aborrezco a los hipócritas. No tenga temor, no tenga miedo. Cuán difícil es tratar con aquellas personas que a uno le dicen que sí, están haciendo lo que tienen que hacer,
Ejemplo, uno se acerca a una pareja para ayudarle, porque queremos que crezca, porque queremos que desarrolle, porque queremos que Dios haga cosas lindas con esa familia. Pero resulta ser que en el camino nos encontramos con que no nos estaban diciendo la verdad, y que tenían otros gustos, otros deseos y otros anhelos. Qué decepcionante. Por eso, cuando aparece la hipocresía, aborrézcala. Yo la aborrezco. No tengo temor en decirlo, porque así es como soy yo. Pero, ¿por qué aborrecemos la hipocresía? No es simplemente porque es un sentimiento de aborrecimiento a esa situación o a esas personas. No, es porque en su corazón y en mi corazón existe un amor especial por la palabra de Dios. Y al existir un amor por la palabra de Dios, lo primero que Dios nos dice es que seamos veraces. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Que todo el mundo pueda confiar en su palabra, que todo el mundo pueda confiar en que usted le apretó la mano de amistad, de hermano, y pueda confiar en que así es. Que no se encuentre a la vuelta de la esquina con que no fue así. Qué difícil es para los padres, para las madres, para los hijos, que papá y mamá se juraron amor eterno, ¿verdad? Se juraron amor hasta la muerte. Y en la vuelta del camino resulta ser que no fue así. Y que terminaron separándose porque les gustó otro hombre o les gustó otra mujer, o decidieron irse por otro camino que no era el matrimonio. Qué decepcionante es para los hijos eso. ¿Qué pasó? Simple. La hipocresía estaba en el camino y no amaban la ley de Dios. No amaban el principio de Dios. Mire cuánta protección le puede dar el amar la palabra de Dios. Usted, padre de familia, va a estar protegido contra la hipocresía cuando ame la palabra de Dios. Porque usted va a aborrecer la hipocresía y va a enseñar a sus hijos a ser veraces, a ser fieles a su palabra, a ser hombres y mujeres de confianza. Y eso es algo que necesita nuestro país. Eso es algo que necesita la iglesia. Eso es algo que necesita la familia. Gente que ame la palabra de Dios y aborrezca la hipocresía. Espero que usted sea uno de los que ama la palabra de Dios, la ley de Dios, y aborrece lo que no es agradable a Dios. Mire lo que dice el versículo 114. Dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Mire, cuando se trata de la hipocresía, cuando se trata de aquello que le llaman la puñalada por la espalda, cuando se trata de enfrentar la murmuración, la crítica que dicen que no hay crítica constructiva, sino esa crítica que hace daño, esa crítica que lastima, esa crítica que divide, esa crítica que hace que los unos se vayan a favor del uno y los otros se vayan a favor del otro. Eso se termina cuando nosotros vivimos lo que dice este versículo: mi escudo y mi escondedero ha sido tu palabra. Podemos refugiarnos, podemos escondernos detrás de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para algunas cosas. Ejemplo, Jesús conoce a los hipócritas. Dios conoce el corazón de todos, también el de los hipócritas. Él sabe quién es un hipócrita. Pero ¿qué nos va a guardar de eso? ¿Qué nos va a esconder de que no nos hagan daño? Precisamente aquel que los conoce. Por lo tanto, es necesario que en mi corazón, cuando Jesucristo, cuando Dios ve mi corazón, vea que tengo un corazón para Él, vea que en mi corazón está la ley suya, vea que yo amo su palabra. Entonces, Él se convierte en el lugar donde me voy a esconder, en el lugar que va a ser mi refugio. Y estoy seguro de que sus hijos quieren conocer un lugar de refugio. Quieren conocer un lugar seguro donde esconderse. Jesucristo es el mejor lugar para escondernos. Él es el mejor lugar. Pero ¿cómo hacemos de Jesucristo nuestro escondedero
nuestro escudo. La segunda parte del versículo 114 dice, en tu palabra he esperado. Padre, madre de familia, ¿dónde está su esperanza? ¿Su esperanza está en las riquezas? Bueno, no son un buen escondedero ni un buen refugio. ¿Su esperanza está en el trabajo? Tampoco es un buen escondedero y un buen refugio, ni para usted ni para sus hijos. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo, que Dios, Él es el mejor escudo, Él es el mejor lugar donde esconderse. ¿Cómo nos escondemos? Amemos la palabra de Dios. Hagamos de Jesucristo nuestro refugio. Hagamos de Jesucristo nuestro escondedero a través de amar, de vivir, de practicar la palabra de Dios. Que no sea solamente un acto religioso el hecho de venir, de reunirnos a cantar, a alabar, a levantar las manos, etc. No, que no sea un acto religioso, que sea un estilo de vida. Que yo vengo a cantar y alabar a Dios porque Él es mi refugio, porque Él es mi escondedero. Y estoy agradecido de que me haya guardado de los hipócritas. Vengo a agradecerle. Papá, mamá, pregúntese, ¿es Jesucristo su escudo y su escondedero? Eso lo demostramos amando la palabra de Dios. Versículo 115 dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Sabe? Cuando uno está pasando por circunstancias difíciles, aparecen aquellos que, entre comillas, quieren ayudarnos, pero la verdad es que quieren aprovecharse de nosotros. Déjeme darle ejemplo. Un ejemplo, si a usted se le cayó su negocio, mire, cuando nosotros andábamos preocupados por encontrar un lugar para hacer la labor que hacemos de la iglesia, obvio, la gente estaba enterada de que nosotros buscábamos quién nos podría facilitar el dinero para luego pagárselo con intereses, con lo que sea. Que tengamos, con lo que sea, con intereses, ¿verdad? Pagar lo que tengamos que pagar. No importaba, no nos preocupaba eso. Queríamos hacerlo. Pero ¿sabe usted cuántas veces me enviaron a mi teléfono mensajes diciéndome, te prestamos de $5,000 a $500,000, solo llámanos? ¿Se imagina cuántas veces? Ni siquiera sé quién lo mandaba, pero sé que era gente que quería aprovecharse de nuestra necesidad y jamás iba a caer en eso. Cuando aparece, ejemplo, lo que yo estoy viviendo ahora, la viudez, especialmente cuando la persona viuda es una mujer. Miren, aparecen los hombres que tienen grandes soluciones para ellas y que les ofrecen una cosa, les ofrecen lo otro, y parecería ser que son los salvadores de las viudas. Esta mañana me comentaba una hermana de la iglesia que no puede visitar a su amiga en su casa porque el esposo, en cuanto la ve, comienza a soltarle piropos. Hermanos, amigos, padres de familia, cuando no tenemos el escondedero de Dios, cuando estamos, expuestos, simplemente el maligno, a través de sus secuaces, van a querer aprovecharse de las circunstancias. Pero ¿qué les podemos decir? ¿Cuál es mi consejo para esas mujeres? Lo que dice este versículo: apartaos de mí, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Hay que enseñar a la mujer viuda los mandamientos de Dios. ¿Qué le dice Dios a la mujer viuda? Yo le puedo dar rápidamente algunas cosas que le dice. Número 1, le dice que si es joven se case. Tiene autorización de Dios para volverse a casar. Número 1. Número 2, si no se casa, le dice que no ande de casa en casa comentando cosas y cosas. Número 3, le dice que se dedique a enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus hijos, a criar a sus hijos, a amar a sus maridos y a gobernar su casa. O sea, lo que quiero decir es que el hecho de que haya quedado viuda
No le deja expuesta a cualquier cosa. No, Dios tiene protección para ella. Y ella lo que tiene que hacer es decirle: un momento, jovencito, yo voy a vivir, yo voy a guardar, yo voy a caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y esa es la mejor respuesta que le podemos dar a cualquiera. Cuando han habido ocasiones, porque han habido ocasiones aún cuando mi esposa vivía, en que mujeres llamaban diciéndome que eran la mujer de mi vida y que no sé qué, fácil decirles: mira, yo soy un hijo de Dios, o sea, estoy aquí arriba, tú no me puedes alcanzar. Ese lugar nadie me lo va a quitar, tú no me lo vas a manchar, no vas a dañar mi testimonio, no vas a dañar mi vida como hijo de Dios. Suficiente. En otras palabras, voy a caminar en los mandamientos de Dios. Oiga, y no se necesita ser viudo para que le pase eso, ¿sí o no? Usted puede estar viviendo eso. Gente que cree que puede aprovecharse de las circunstancias en las que usted esté. No lo permita. Responda acorde como dice este versículo: yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Yo voy a vivir, yo voy a hacer lo imposible porque los mandamientos de Dios sean los que rigen y gobiernan mi vida. Eso es lo que usted y yo debemos responder cuando se presenten situaciones donde las cosas se vuelven difíciles. Haga de Cristo su escondedero y haga de su palabra el camino por donde va a vivir, por donde va a andar. Dice el versículo 116: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Mire, qué cosa más linda es tener la palabra de Dios en nuestra vida. Realmente se vuelve un sustento para nuestra vida. Qué fácil es decirle al pecado no. Se puede. Cuando la palabra de Dios es la que sustenta nuestra vida, tenemos poder para utilizar esa palabrita de 2 letras, que la mayoría de las personas no la usamos, no podemos usarla, nos sentimos como imposibilitados de poder decir no. Cuando usted tiene la palabra de Dios, como dice el versículo, cuando usted está sustentado por la palabra de Dios, usted va a tener una vida nueva, una vida con poder, una vida donde no fácilmente el pecado va a hacerle presa de su vida, de su pensamiento, de lo que usted hace. No, usted está viviendo sustentada por la palabra de Dios. La palabra de Dios, de paso le cuento, tiene respuesta para todo. Para todo, lo que usted quiera averiguar, la Biblia tiene respuesta para todo. Le animo a conocer la Biblia, le animo a meditar en la palabra de Dios, y estoy seguro de que usted se va a volver, como hemos visto antes, más sabio, más inteligente, va a tener mucho más que el resto de personas. Por lo tanto, dice: cuando yo viva de acuerdo a la palabra de Dios, no quede avergonzado. Nadie ha quedado avergonzado. Voy a mostrarle, usted sabe la historia del hombre que pudo haber quedado avergonzado el resto de la historia. Jesús fue crucificado y murió, ¿sí o no? Usted sabe esa historia. Y podríamos decir, si es que hasta ahí llega la historia, podríamos decir con toda libertad: ¿en qué nos vamos a sustentar? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo voy yo a responder a alguien que me quiere avergonzar que soy seguidor de Cristo? ¿Sabe? Jesucristo resucitó. Y eso, dice la Biblia, que hay pruebas de más de 500 personas que le vieron después de que resucitó. En otras palabras, no quedó avergonzado. ¿Qué quiero decirle? Que si usted como padre, usted como madre, se sustenta en la palabra de Dios, o sea, cuando instruye a sus hijos, cuando educa a sus hijos, cuando castiga a sus hijos, cuando alimenta a sus hijos, el sustento que tiene para su vida es la palabra de Dios, entonces usted jamás quedará avergonzado.
jamás quedará avergonzada. Usted podrá decir con toda libertad y toda confianza que la palabra de Dios se volvió su sustento, que Jesucristo es su escondedero. Si yo miro cómo estamos como sociedad, y me incluyo, considero que es urgente que otros hombres se levanten con el sustento de la palabra de Dios, sustentados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no quedar avergonzados. Pero también le quiero contar, he servido a Jesucristo por más de 30 años y le puedo decir con toda verdad, no he quedado avergonzado. No. Al menos en mi vida, Dios ha cumplido su palabra. Mis hijos tienen el temor de Dios en sus vidas. Son miembros de una iglesia. Honran a Dios en sus vidas. Sus hijos están sirviendo a Dios. Oiga, sí, la palabra de Dios es un sustento para generaciones. Me animo, papá, mamá, haga de la palabra de Dios su estilo de vida y le aseguro que usted tendrá mejores, efectos, mejor producto, si usted quiere llamarlo así, en la siguiente generación, con sus respectivos hijos. Y usted, como padre y madre, no quedarán avergonzados. Yo no quiero quedar avergonzado por las acciones de mis hijos. No quiero, ¿verdad? Las acciones de nuestros hijos normalmente nos avergüenzan, y eso no nos dábamos cuenta nosotros. No me daba cuenta yo que las acciones que yo tenía avergonzaban a mis padres. Cuando la palabra de Dios es el sustento de una persona, cuando la palabra de Dios es el sustento de un hijo, cuando la palabra de Dios es el sustento de los padres, jamás quedarán avergonzados. Eso se lo aseguro. Así que levántese, no importa la condición en la que se encuentre. Este es el tiempo de comenzar a sustentar su vida en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en los principios de Dios, en los estatutos, en los preceptos de Dios. ¿Para qué? Para que entonces usted no pueda ser avergonzado jamás, porque la palabra de Dios no avergüenza. En su momento, el libro de Romanos va a decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo le creo a Dios, y Él me va a salvar. No solamente me va a salvar de no ir al infierno, me va a salvar de un otro montón de cosas, de caer en vergüenza, de quedar mal. Él me va a guardar. Él va a ser mi protector, mi sustento, mi guardador. ¿Por qué? Porque yo no me voy a avergonzar de los mandamientos de Dios. Voy a hacer del mandamiento de Dios, voy a hacer de la palabra de Dios mi camino hasta cuando llegue a la tumba, porque sí voy a llegar a la tumba. Permítame el último versículo, 117, dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Mire, nosotros podemos tomar la palabra de Dios y hacerlo nuestro sustento. Podemos tomar a Jesucristo y hacerlo nuestro escondedero. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, todavía tenemos que depender del Dios Todopoderoso. No importa cuánto yo sepa de la palabra de Dios, no importa cuánto haya aprendido, no importa cuánto predique, no importa cuánto enseñe, todavía yo debo estar sustentado por el Dios Todopoderoso. No puedo cambiar este versículo: susténtame y seré salvo. No puedo basarme en lo que yo hago, no puedo basarme en las obras, no puedo basarme en los milagros. No me voy a basar en nada de eso. Yo voy a poner mi vida en el sustento de Dios, en el guarda. El mejor lugar donde puedo poner mi tesoro, mi vida, es Dios. Y solo así podré ser salvo. Repito, no solo del infierno, sino de muchas circunstancias, como la que vemos los hipócritas, como la que vemos los engañadores. Mire, el sustento tiene que ser Dios para poder ser salvo. Y dice: y me regocijaré
siempre en mis estatutos, en tus estatutos. ¿Dónde está su regocijo? ¿Usted se regocija solo en el fútbol? Y ese es su regocijo. Bueno, está bien. ¿Usted se regocija en alabar a Dios y cantar a su nombre? Sí. Pero aquí dice, me regocijaré siempre en tus estatutos. Mire, necesitamos con urgencia conocer los estatutos de Dios. Necesitamos con urgencia saber cuáles son sus mandamientos, saber cuáles son sus preceptos. ¿Para qué? Usted diría, no quiero saber nada, voy a ponerlos a un lado, no quiero hacerlos. Muchos no quieren hacerlo, muchos no quieren vivir. Pero usted y yo, como padres de familia, lo primero que deberíamos decir es, me regocijaré. ¡Wow! Yo voy a gozarme. Voy a disfrutar de poder vivir un principio de Dios. Voy a poder disfrutar de vivir un mandamiento de Dios. Cada vez que he logrado un éxito, yo cierro mis ojos y le digo, gracias Dios por tu triunfo. Porque Él es el responsable de mi vida, de cada segundo de mi vida. Y cuando he logrado un triunfo, cuando he logrado sobrepasar una situación difícil, automáticamente tengo motivos para regocijarme, pero me vuelvo a Dios y le agradezco por lo que Él me ha dado. Le pregunto, ¿cómo está usted con los hipócritas? ¿Aborrece usted lo que Dios aborrece? ¿Ha hecho usted a Dios su escondedero y su escudo? ¿Ha tomado la decisión de guardar los mandamientos de Dios? ¿Es la palabra de Dios el sustento de su vida? Finalmente, Dios le sostiene a usted a través de su palabra. Espero que sí. Mire cuánta riqueza tiene la palabra de Dios para usted y para mí como padre de familia. Espero, confío en Dios de que realmente la palabra de Dios se vuelva su escondedero, su refugio y el sustento de su vida. Que Dios